It is a piece of our city's history that 40 years later, it's really hard to believe. The Atlanta child murders, 29 black kids dead. Atlanta se enfrentó a lo impensable. Todos los jóvenes tienen entre 8 y 15 años. For 2 years, the bodies of black children had been found in the woods, then the rivers of Atlanta, Georgia. Entre 1979 y 1981 se vieron drásticamente incrementados los secuestros y asesinatos de niños y adolescentes afroamericanos en la ciudad de Atlanta, Georgia. El 28 de julio de 1979, la policía respondió a una queja de un nauseabundo olor en el bosque cerca de la carretera Nisqually Lake y descubrió el cuerpo de Alfred Evans, de 13 años. Llevaba desaparecido 3 días. Mientras estudiaba en el lugar, la policía descubrió otro cadáver a 15 metros de distancia. En este caso, estaba parcialmente descompuesto. Era el de Edward Smith, de 14 años, desaparecido 3 días antes que Alfred. El 8 de noviembre se descubrió el cadáver de Joseph Bell, de 8 años, en un colegio abandonado. Llevaba desaparecido desde finales de octubre. 8 días después, se encontró el de Milton Harvey, de 14 años, cerca de Red Wing Road y Desert Drive. El 10 de marzo de 1980, se encontró el cadáver atado y amordazado con un cable eléctrico en la zanja de una carretera de Angel Lanier, de 12 años. El 19 de mayo, Eric Middlebrooke, de 14 años, fue hallado muerto a 14 metros de su casa. El 24 de junio, se encontró el cadáver de Aaron Witch, de 10 años. Anthony Carter, de 9 años, fue encontrado detrás de un almacén el 6 de julio. Después, Clifford Jones, de 12 años, apareció muerto en un callejón. La policía local ignoró que todos estos casos estuvieran vinculados, pues las causas de muerte variaban. Algunos por estrangulamiento, otro incluso por arma de fuego, traumatismo en la cabeza, asfixia y por puñaladas. Con el número de niños desaparecidos aumentando y más cuerpos hallados, el patrón ya no se podía ignorar más. El alcalde de ese momento, Major Jackson, pidió ayuda a la Casa Blanca y solicitó al FBI. Para cuando los agentes Roy Hasenwolf y John Douglas, especialista en perfiles psicológicos criminales y autor del libro Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit, llegaron a Atlanta, ya había 16 casos. John Douglas se dio cuenta que el asesino estaba pendiente de la prensa después de una pista falsa causada por la llamada de una persona que decía ser el asesino de niños de Atlanta, por lo que la estrategia inicial para atraparlo sería hacer que reaccionara a esta. Frank Sinatra y Sammy Roth Jr. iban a dar un concierto benéfico en Atlanta para recaudar fondos para las familias de las víctimas. El agente del FBI tenía la certeza de que el asesino estaría ahí, así que propuso una estrategia para contratar guardias de seguridad que cumplieran los requisitos, o más bien aspectos, del perfil criminal que había desarrollado. Sin embargo, la estrategia fue aprobada muy tarde y el poco apoyo de la policía local no ayudó. Al final, no se logró ningún avance. En febrero de 1981, se encontró el cadáver de Patrick Baltazar, de 12 años. Alguien en la oficina médica forense anunció que los pelos y fibras hallados en el cuerpo de Patrick coincidían con los encontrados en 5 de las víctimas anteriores. Ahora que tenían pelo y fibras, la agente Douglas pensó: va a empezar a tirar los cuerpos al río. Le dijo a la policía que tenían que empezar a vigilar los ríos. Nuevamente, la aprobación de estrategia demoró y el cuerpo de Curtis Walter, de 13 años, apareció en el río South. Timmy Hill y Eddie Duncan aparecieron posteriormente en el río Chattahoochee. Estos 3 cuerpos se encontraban en ropa interior, otra manera de eliminar pelo y fibras. El 22 de mayo, por las 2:30 de la madrugada, el agente de policía Bud Campbell vio que un coche cruzaba el puente de la autopista Jackson y se detenía en el medio. Entonces, oyó un chaputeo en el río. El coche dio media vuelta y regresó por el puente. Un coche de vigilancia lo siguió y lo hizo parar. Era una camioneta Chevy de 1970 y el conductor era un chico afroamericano de 23 años llamado Wayne Bertrand Williams. Se presentó como un promotor de música. La policía lo interrogó, registró su coche y después lo dejó ir. El 13 de junio se consiguió una orden de registro. Aunque Williams había limpiado su coche, la policía encontró pelos y fibras que lo relacionaban con unos 12 asesinatos.
además de conseguir fibras que relacionaban los cuerpos con la habitación, la casa y el coche de Williams. Larry Peterson, del Laboratorio Criminal Georgia, las relacionó con fibras de la ropa que llevaban algunas víctimas en ocasiones anteriores de su desaparición. Finalmente, el 21 de junio, Wayne B. Williams fue detenido por el asesinato de Nathaniel Carter. El juicio de Wayne Williams empezó en enero de 1982. Estaba siendo juzgado solo por 2 asesinatos, los de Nathaniel Carter y los de Jimmy Ray Payne. Gran parte de la acusación se basaba en unas 700 pruebas de pelos y fibras, analizadas por Larry Peterson y el agente especial Hal Deadman. Durante la presentación de los cargos, Hal Deadman y Larry Peterson realizaron un excepcional trabajo con las pruebas de los pelos y las fibras, aunque todo giraba sobre cómo la fibra de una alfombra se retuerce en una dirección y la de otra alfombra en otra dirección. Al final, hicieron coincidir las fibras de 12 víctimas con la colcha violeta y verde de Williams, relacionando la mayoría con la alfombra del dormitorio de Williams, la mitad con la alfombra del salón, y la misma cantidad con su Chevrolet de 1970. En todos los casos, salvo uno, pudieron relacionar el cabello del pastor alemán del acusado. Jack Mallard, asistente del fiscal del distrito de Fulton, siguió el consejo de John Douglas, a quien la oficina del fiscal del distrito le pidió que asesorara a medida que avanzara el juicio. Douglas le aconsejó que mantuviera a Williams en el estrado lo suficiente para derrumbarlo, presionarlo sin parar con detalles sin mucha importancia y cuando se encontrara desgastado, tocarlo físicamente, invadir su espacio y preguntar: ¿Tuviste pánico cuando mataste a esos niños, Wayne? Cuando llegó el momento, Mallard preguntó: ¿Cómo fue, Wayne? ¿Cómo fue cuando pusiste los dedos en el cuello de la víctima? ¿Tuviste miedo? A lo que Williams susurró: No. Posteriormente, Williams explotó. Durante todo el juicio, mantuvo una actitud muy calmada, amable y accesible, pero después de ese interrogante desató su furia sobre el FBI y la defensa. En su declaración al juzgado, Mary Welcome, abogada de Williams, sujetó un pedazo de alfombra de su despacho para que vieran lo común que era y preguntó: ¿Cómo se podía condenar a un hombre por tener una alfombra verde? Así que John Douglas y otros agentes acudieron a su despacho cuando no se encontraba y extrajeron algunas fibras de su alfombra. Se las llevaron e hicieron que expertos las pusieran bajo el microscopio, entregaran la prueba a la fiscalía y demostraran que las fibras de su alfombra eran completamente distintas a las de la alfombra de la casa de Williams. Se recuperó pelo de perro y fibras en una alfombra en la parte de atrás del coche del acusado y la policía afirmó ver un cordón de nylon y unos guantes. Se habían encontrado evidencias similares en algunos de los cuerpos que tras las pruebas coincidían con las halladas. El análisis de fibras halladas en los cuerpos de 2 víctimas eran idénticas a las muestras encontradas en la casa del acusado. Estas pruebas incriminaban directamente al productor de música. Sin embargo, no eran determinantes, solo mostraban que habían sido fabricadas en el mismo lugar. No obstante, la cortada de Wayne la noche que lo detuvieron jamás pudo ser corroborada y este hecho sumado ayudó a la obtención de la orden de registro para su casa. En el juicio, científicos tanto del FBI como de la Policía Real Montada de Canadá testificaron que bajo un microscopio los cabellos encontrados en 2 víctimas coincidían con los de Wayne Williams. El científico del FBI, Harold Deadman, dijo que era el hallazgo más sólido posible con este tipo particular de pruebas. Otra prueba sólida era la de la fibra de la alfombra y los patrones de fibras encontrados en 12 de las víctimas. El testimonio en el juicio estableció que varias fibras encontradas en la ropa de Patrick Baltazar se podrían rastrear hasta la alfombra de un dormitorio en la casa de Wayne Williams, en su colcha, en una manta encontrada debajo de su cama, en una chaqueta de cuero colocada en el armario de Wayne y en un guante gris visto en su camioneta. También había pelos de canino en el cuerpo de Baltazar, que según los testigos de la acusación probablemente provenían del pastor alemán de la familia Williams, Shiva. La metodología para analizar e identificar estas pruebas que los científicos usaron corresponde a un ensayo técnico, el de microscopía. Esta es una técnica complementaria, se realiza comparando lo observado
con microfotografías patrones, que son muestras que ya se conoce su naturaleza. Este método es bastante seguro para fibras naturales. El examen se puede realizar por vista longitudinal o transversal. Existen diversos microscopios para la realización de este examen y dan una imagen diferente de la fibra. El 27 de febrero de 1982, tras 11 horas de deliberación, el jurado dio su veredicto de culpabilidad de los dos asesinatos. Wayne B. Williams fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas y las está cumpliendo en el correccional de Valdosta en el sur de Georgia. Siempre defendió su inocencia hasta la fecha.